Segundo encuentro de cronistas del Oriente de Iztapalapa, en el marco del 113 aniversario de la Revolución Mexicana y su repercusión en los pueblos de Iztapalapa. Maestro de Acatitla, ¿verdad? Martín Medina. Javier. Voy confundiéndome con los nombres. Javier Medina, de Acatitla, también nos va a hablar y nos va a dejar sus vivencias, su conocimiento. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Buenos días. Yo vengo a contarles un poco aquí de un personaje que fue importante en la época de la Revolución y después de la Revolución, como fue el licenciado Octavio Paz Solórzano, que fue conocido aquí en Santa Marta, en los pueblos de Santa Marta, San Sebastián, también como el abogado del pueblo. Pues él fue un personaje que durante la Revolución Mexicana ayudó aquí a los pueblos de Santa Marta, San Sebastián, en lo que fue la reivindicación de sus tierras, de sus terrenos, que en aquel entonces de la Revolución pues, habían sido despojados. Como bien sabido, una de las causas principales por las que se dio la revolución fue el despojo de tierras, de bienes comunales, de los pueblos. Entonces aquí en lo que fue Santa Marta, San Sebastián, esta situación no fue ajena. Había había despojo de tierras por parte de caciques, hacendados, terratenientes. Esto provocaba la pobreza de los mismos pueblos, no tenían tierras para sembrar, había desigualdad social. Entonces cuando viene la revolución, aquí es como una válvula de escape, una forma de que la gente puede hallar una respuesta a sus reclamos, a sus reclamos sociales y de justicia, porque ya en esa época de la revolución pues ya era una situación muy extrema para la gente. Había gente muy pobre, a veces no tenían ni para comer. Los mismos hacendados llegaban luego a decir que si los campesinos no querían sembrar, que lo hicieran en macetas, que sembraran en macetas, que no lo hicieran en sus tierras. Entonces, pues los campesinos trataban de recuperar sus terrenos, sus bienes. Entonces, como les decía, aquí también en San Sebastián hubo despojo por parte de algunos particulares, como el caso de Fuentan, que fue del cacique de San Sebastián, Justo Chávez, y también del español Alberto de la Canal. El español Alberto de la Canal fue el que despojó la zona del Peñón Viejo, donde se encontraban las minas de tesón, del basalto. Entonces toda esta situación, pues cuando estalla la revolución, aquí la gente de los pueblos se unen a la lucha. Aquí la iglesia de Santa Marta, por ejemplo, cuando vinieron los zapatistas, también se usó como cuartel. Que la participación de la gente se dio también en el sentido de que ayudaron en la alimentación, en el alojamiento de las tropas. Hubo también algunos que participaron directamente en la lucha armada. Entonces, ¿de quién fue Octavio Paz? Octavio Paz fue un abogado, escritor, periodista y político mexicano. Fue padre, por cierto, del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz Solórzano, el hijo del periodista Irineo Paz. Él fue oriundo de su natal Tabasco, nació un 20 de noviembre de 1883. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Universidad Nacional de México, en donde se recibió como abogado. Participó en la Revolución Mexicana difundiendo los ideales zapatistas. Y Emiliano Zapata también lo encomendó a difundir las ideas revolucionarias en Estados Unidos.
fue como un mensajero de las causas revolucionarias, se lo mandó a Estados Unidos. O sea, el 2 de octubre de 1916 se llega a California, y más tarde les alcanza allá su esposa Josefa Lozano y Delgado y su hijo Octavio Paz Lozano. Ya cuando les matan a Zapata, fallece Zapata, él regresa aquí a México. Y fue diputado de 1920 a 1922 por el Partido Nacional Agrarista, mismo que ayudó a formar al lado de Antonio Díaz Soto y Gama. Colaboró en la Ley Ejecutiva Evolutiva Agraria, en donde durante 10 años se otorgarían protección a los pobres del país. Colaboró también en algunas revistas y medios periodísticos como El Universal, El Crisol y El Porvenir, en las cuales relató algunos episodios de la Revolución Mexicana y anécdotas de la lucha armada. Entonces, como les decía, él hizo gran amistad aquí con la gente del pueblo de Santa Marta de San Sebastián, en lo que fue la restitución de sus tierras y terrenos. Entonces, en esos tenores, a él le gustaba visitar mucho aquí el pueblo, también porque aquí en lo que es el pueblo de Santa Marta, bueno, también los reyes también vendían buen pulque. Entonces él venía aquí a visitar a los amigos. Era uno de los sitios que él gustaba venir aquí a visitar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí con Octavio Paz, pues que una vez aquí en el pueblo de Santa Marta se organizó una fiesta en su honor, precisamente por la ayuda que él había brindado aquí a los pueblos para que se les hiciera una dotación de tierra. Pero sucede que pues se hizo la fiesta, hubo pulque, hubo alegría, música, pero ya cuando él ya se retiraba para irse a su casa por los rumbos de Miscuac, él tomaba el tren que salía de los Reyes de la Paz, bueno, atravesaba todo lo que es la casa de Zaragoza, de los Reyes de la Paz. Pero entonces, desafortunadamente, él cuando ya se retiraba, pues es alcanzado por los pernos de un tren, es arrastrado, pues despedazado prácticamente, él fallece. Entonces aquí toda la gente del pueblo pues sí se sintió consternada, extrañada por la pérdida de lo que era ya un amigo del pueblo, considerado abogado del pueblo, así le llamaron. Pues pues falleció a los 52 años de vida. Entonces, en este sentido, pues, también hay un poco de polémica porque no sabe uno si realmente fue un accidente o a lo mejor algún enemigo político por ahí provocó el accidente. Porque curiosamente, cuando él fallece, los documentos que él tenía, como los títulos de propiedad comunales con los que estaba peleando la restitución de los terrenos de aquí de Santa Marta, pues desaparecieron. Se perdieron prácticamente todos estos papeles. Entonces ya no se pudo hacer la restitución de todos de las tierras reclamadas. Ya se cambió el proceso por lo que fue dotación. La dotación es como una asignación que dio el gobierno para la constitución de la ejidas, pero ya no restitución porque se perdieron todos esos documentos. Entonces ahí es donde pues, está un poco la polémica. Pues, dicen que fue accidente, pero igual a lo mejor no pudo, pues algún enemigo por ahí te lo mandó a asesinar, no sabemos. Entonces, pues hoy en día una calle de aquí del pueblo de Santa Marta que se llama Octavio Paz, que lleva su nombre en su honor, en lo que es la avenida Amador Salazar. Antes se llamaba Octavio Paz, ya le cambiaron el nombre a avenida Amador Salazar. Pero todavía hay una parte más del lado de Santa Marta, que todavía se llama Octavio Paz, esta calle. Y bueno, pues este fue un personaje que aquí que fue conocido, participó aquí en esa época de la Revolución. Y fue aquí un gran, como dice el título, un gran amigo de aquí de los pueblos de Santa Marta y San Sebastián. Y bueno, esa es mi historia que yo les quiero platicar.
Sobre lo que está comentando Javi, de lo del ejido, dentro del ejido estaba también el Peñón del Marqués. En ese era lo que iba a defender también él. Después, cuando fallece, pues se pierde el peñón, y el peñón pues pasa a ser propiedad de ese entonces del ingeniero de la Canal, que la verdad de ese tampoco tenemos algo así referido. Aquí está la imagen, Javier, a ver si gusta mostrarla, de cuando vino, que estaba en la iglesia. Nada más que quisimos conectarla, pero lamentablemente no se puede. ¿Sí la puedes mostrar? Sí, me pueden pasar. Muéstrala. ¿La pueden pasar? Si no, pásaselas a ver si la pueden ir viendo. Es en donde está el papá del premio Nobel, Octavio Paz. ¿Sí? Es Octavio Paz Solórzano. Quien era el representante legal del ejido. No lo alcanzó, ¿no? Bien, pues ahora le vamos a dar el uso de la voz al maestro Calixto, de ya muchos años haciendo trabajo de investigación y registro. A mi padre uno de sus trabajos lo tiene registrado incluso. Bien, así es. Entonces vamos a hacer el uso de la voz. Por favor. Compañeros, buenas tardes, ya será. Bueno, estoy haciendo un breve, muy modesto el trabajo sobre cómo llegó el carnaval a Santa Marta Catitla. Creo que ese es de interés general y es preocupación de todos, cómo llegan las cosas a nuestras comunidades, cómo se originan, por qué llegaron ahí, quién las llevó, etc. Son las preguntas que siempre nos hacemos y a lo mejor unas se van resolviendo con el tiempo, otras se quedan ahí. Y bueno, muchas de las cosas que hay en nuestras comunidades, con el tiempo, si no las investigamos, se pierden, o vivimos en el mito. Yo he escuchado a muchos carnavaleros que viene de TV Azteca o cualquier otro canal de televisión y dicen: ¿por qué bailas en el carnaval? Y como les cuesta siempre andar bailando 3 días y se desgastan y todo eso, se van al mito y dicen: no, pues yo bailo para quitarme como las penas, y ya recibir el miércoles de ceniza pues en paz, ¿no? Algo así, sin culpa, sin nada. Entonces son muchas explicaciones y mitos que hay en torno al carnaval. Yo empecé a estudiar el carnaval porque saqué un folletito del carnaval de Santa Marta va de nuez. Entonces decía el compañero anterior, lo tomaron los investigadores y ya después como que dije: caray, si no investigo bien, como que eso se va extendiendo y si tenemos un error, pues eso se va multiplicando y luego para recoger todo eso pues nos cuesta mucho trabajo. Entonces ya que en Iztapalapa me tomaron en cuenta, Jorge de León era el cronista entonces de la delegación, vio el trabajo, me llamó y dice: te voy a dar tu carta de cronista para que le echen las ganas. Le digo: ¿y cuánto voy a ganar? Dice: no, nada. Entonces a mí me gusta trabajar, pero que no me paguen, porque así trabajas a gusto, a la libre, a lo mejor vas si quieres, si no quieres pues no vas. No hay ese gran compromiso de que ahora te presentes a trabajar porque yo te estoy pagando y vas a decir esto porque es la voz del gobierno, ¿sí? Y tú la tienes que llevar y tienes que convencerlos a todos. Mejor, ¿qué les parece si les cuento algo de lo que yo hago? Y lo hago con mucho gusto para ustedes. Bueno, vamos a arrancarnos. El carnaval. El carnaval pues llega con los españoles, se divulga aquí en la Nueva España. Ya estamos en el siglo XVI, XVII y va agarrando como cuerpo, pero lo empiezan a practicar y llega un momento en que lo prohíben porque pues los nuevos grupos que llegan, los afrodescendientes, pues ya ellos traen otro tipo de baile, se mezcla, ya dicen por ahí las crónicas oficiales, ya hacen muy feo en las calles. Entonces llega el tiempo en que se prohíbe. Esa es la primera como oleada del carnaval,
que llega, porque cuando se prohíbe en el centro de la ciudad, se desparrama como para los pueblos. Así llega a Iztacalco, a Santa Anita, a Iztapalapa y seguramente que llega pues hasta por acá. Esa fue la primera oleada, pero como que esa se perdió, ya no se siguió, o traemos raíces y no las hemos descubierto. Pero lo que yo he investigado un poquito más es el nuevo carnaval, la otra oleada que siguió, que es la que está ahorita. ¿Cómo se originó? Bueno, en el 2002, cumplió 100 años el carnaval, según los cronistas de Chimalhuacán, porque según ellos dicen que en 1902, como que ya ahí arrancó el carnaval, con la cuadrilla Los Leñeros. En ese tiempo las cuadrillas se ponían nombrecitos de los que había en ese momento, los leñeros, los vaqueros, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, sin embargo, hay un cronista que se llama Manuel Páez. Ese dice en un librito que sacó ahí en Chimalhuacán que él sabe, él ha investigado que desde 1891 ya se bailaba el carnaval, las famosas cuadrillas, que es como una pieza musical, y los lanceros, ya se bailaban. Estamos al final del Porfiriato, llegamos al siglo XX y hay dos mujeres que como que se disputan que llevaron el carnaval a Chimalhuacán, concretamente al pueblo de San Agustín, Atlapulco. Ahí tiene el ombligo nuestro carnaval de Santa Marta, ahí en San Agustín, Atlapulco. Ellas son la maestra Isabel Carbonell, a veces se escribe Carbonell porque era de ascendencia francesa, y ella era maestra. Entonces le enseña a sus alumnos cómo bailar, y a los hermanos Fragoso les enseña a tocar. Vean que los hermanos Fragoso hasta la vez todavía tienen descendencia de músicos. Todavía ya en Santa Marta van a contratar esas orquestas allá a Chimalhuacán. Le digo, pues ya anímense y formen una orquesta aquí en el pueblo para que no dependan de él. Pero bueno, esa es la tradición. Entonces la maestra Isabel Carbonell Martínez, maestra de escuela, se le atribuye que ella llevó las partituras de la música, los pasos, y la otra persona es la señora Francisca Arrieta. Esta señora trabajó mucho tiempo en Casas Ricas durante el Porfiriato, y Porfirio Díaz luchó contra los franceses, pero cuando él estuvo en el poder admiró la cultura francesa, todo lo quería ver con ojos para franceses, ¿no? Y bueno, la cultura que permeó ahí en todo el Porfiriato fue como emular a los franceses, había que seguir a Francia. O sea que él odiaba a los franceses, pero a las francesas no. Y durante su gobierno de 30 años, pues esta señora Francisca Arrieta, que era de la servidumbre de algunos ricos en el centro de la Ciudad de México, dicen los cronistas de Chimalhuacán que en el 2002 hicieron esa reunión del librito que vieron ustedes. Hicieron ellos una reunión de cronistas y estuvieron de acuerdo que fueron las dos personas que llevaron el carnaval a San Agustín Atlapulco. Miren, esta fotografía, así era el pueblo de Santa Marta en la época de la Revolución, de la época que estamos hablando. Esta foto es de 1900, con el lago al norte, la sierra de Santa Catarina al sur,
y el pueblo de Santa Marta a un ladito, era un pueblo lacustre. Lo que ven aquí, más blanquecino, es la iglesia de ahí del pueblo. Bueno, seguimos. El carnaval de Santa Marta, pues, para los que somos de aquí, ya hasta como que nos aburre, ¿no? Pero de los rasgos del emperador Maximiliano, que vino a imponerse o nos los querían imponer, como el segundo emperador, se tomó de su barba, ahora sí que lo de la máscara del carnaval, sus ojos azules, la tez blanca y a lo mejor hasta el ceñidor que lleva en la cintura. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito después, la que sigue. Durante su dominio, que fueron 3 años efectivos, empezó en 1864 y terminó en el 67, fue cuando los juaristas le dieron su patada, y se fue, pero en esos 3 años, pues ellos ya actuaban, como si fueran los grandes gobernantes de nuestro país, y hacían unos reventones, lo que ahora podemos llamar unos reventones, ya sea en Palacio Nacional, ya sea en el castillo de Chapultepec, donde Maximiliano vivió. O sea que casi, si revisamos, les voy a recomendar el librito ese, Diré adiós a los señores, no me acuerdo el autor, pero es del Fondo de Cultura. Es un libro que está vendiendo, pero como pan caliente. Es la vida cotidiana del imperio de Maximiliano. Y ahí dice que hasta los soldados que venían tomaban vino, pero como si vinieran de paseo. Comían, echaron la casa por la ventana. Dice el autor Paco Ignacio Taibo II, dice, era el ejército más pedo del mundo, porque estaban muy bien atendidos. Bueno, entonces, de estas danzas del imperio de Maximiliano, es las que en el carnaval se tratan de remedar y hacerles burla. Seguimos. Maximiliano era, pues no era admirador, sino que simulaba ser admirador de los mexicanos. Y pues a la tierra que fueres, a lo que vieres. Entonces veía que se vestía la gente así como de charro, sombrero grande, pantalón muy apretado, etcétera, etcétera. Entonces él empezó a vestir de charro y lo impulsó en esta pintura. Dice aquí el compañero que es Monet o Manet. Manet, un pintor europeo, fue el que hizo esta pintura. Cuando a él lo fusilan en el Cerro de las Campanas en Querétaro, él pide que le traigan su sombrero de charro y se lo pone. Pero a lo mejor estamos, decía yo, pues emulando nada más, porque el presidente Echeverría, cuando iba a Veracruz, veía cómo se vestía la gente de allá, con guayabera, y así mismo también se vestía. Dice, pues yo también ya soy de aquí. Bueno, entonces, por eso en el baile del carnaval se usa el sombrero de ala, el sombrero de charro, haciéndole burla a Maximiliano. Seguimos. Vean ustedes, ya es una foto actual del carnaval. La señorita se viste con el sombrero de charro y su vestido de china poblana. La china poblana también, recuerden ustedes que se va a originar en la época colonial. Una mujer que la traen de Filipinas, llega a Puebla y toda una historia ahí. Entonces, al final de la época colonial, como que la van preparando para convertirla en un modelo de mujer pues la mujer mexicana. Llega el siglo XIX y a la china poblana en el primer tramo del siglo XIX, a lo mejor con mala fe o no sé, la quieren ver como una prostituta, como que la que anda con los revolucionarios, como la rebelde, la incorregible. Pero después, en la otra segunda mitad, ya en el porfiriato, como que dicen, no, espérense, miren,
a la China poblana que ha venido luchando, se le reivindica, ajá, y entonces ya la van tomando como un modelo de mujer, como modelo nacional. Ajá, seguimos. Miren, aquí era donde yo les decía yo que hasta el ceñidor o refajo de estos charros lo toman de Maximiliano, sus barbas muy prolongadas, su tez muy rojiza, ajá, su sombrero de vuelo, cobán, sí, de ala ancha, ajá. Bien, seguimos. Bueno, ahí es donde yo les decía, desde el finales de la época colonial, se vino buscando como que cuál va a ser el modelo del mexicano que queremos forjar, y surge la China poblana, y junto con ella, pues el charro. La palabra charro es una palabra despectiva que se usa en España, ajá. Quiere decir algo así como distraído, taimado, ajá. Para decirle taimado, pues le decían charros. Los charros son originarios de Salamanca, España. Ajá. Aquí, pues, ni sombrero usábamos en la época prehispánica, usábamos penacho. Bueno, entonces pues ya traen esa palabrita, ese modelo. Los charros son los vaqueros que doman a las bestias bravas, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Aquí en el Canal de la Viga, vean ustedes que ya en el siglo XIX, el Canal de la Viga en el siglo XIX, hagan de cuenta que es como ahora Huatulco o Acapulco. Ajá. Habría que escribir un librito que dijéramos del Canal de la Viga a Huatulco. Bueno, entonces era un paseo muy importante, y ahí los viernes de Dolores se hacían pues fiestonas, y ahí era donde las chinas poblanas ya habían prácticamente ganado su prestigio como el traje nacional, el modelo a seguir. Ajá, y el charro pues a su lado. Bien, seguimos. Ahí es donde yo les decía anteriormente que en la primera mitad del siglo XIX a la china poblana se le quería así como desprestigiar. Mira, anda con los revolucionarios, seguro es una mujerzuela, es prostituta. Acuérdense que en esos tiempos la mujer que enseñaba el tobillo ya era como hoy en día andar en tanga. Ajá. Entonces, pues iba en ese sentido. Afortunadamente se rescata en la otra mitad del final del siglo XIX, y pues aquí en Santa Marta la pareja del charro, del carnavalero, pues es la china poblana. Ajá. Bien, seguimos. Después de que en la Ciudad de México le dieron su patada a los carnavaleros porque ya estaban haciendo disfiguros, decía mi abuelita, se vino como otra oleada del carnaval, otra versión. Ajá, porque del carnaval en toda la Ciudad de México hay como muchas versiones. Ajá, del carnaval, modelos a seguir, etcétera, etcétera. Y todos dicen, nosotros somos los verdaderos carnavaleros. Ajá. Y bueno, ahí les recomiendo el libro del compañero Guzmán Villarruel, que dice el carnaval de la capital, ¿verdad? Un excelente libro que antes de morir el maestro nos dejó. Bueno, hablemos de esta fotografía. Estamos en la época de la revolución, y la revolución que se partan la M por allá, nosotros vamos a seguir el carnaval. Este es el hijo de Porfirio Díaz, vestido de carnavalero. El señor se llamaba Porfirio Díaz Romero, porque era hijo de Carmelita, no sé qué. Bueno, ahí está Porfirio Díaz Romero y su esposa. Pero antes, fíjense, antes los carnavaleros hacían, ahora sí que la fiesta en las casas, en espacios muy amplios, pero no en las calles, sino que le querían dar ese matiz, que el carnaval era como para la gente de arriba. Ajá. Pero siempre el carnaval ha sido de la gente, del populus, pues.
del pueblo. Seguimos. Se viene la revolución. Ajá. Vean ustedes ahí la gran diferencia, las personas que están al centro, que son unos presos que llevan los rurales, cómo se visten, su sombrero muy grande, parece que llevan un canasto de pan. Ajá. Y los rurales llevan su sombrero ya más chico de ala, a lo mejor más caro, más fino. Llevan sus pantalones muy pues de charro también, mientras los campesinos pues, calzón de manta y camisa de manta y guaraches. Bueno, son los rebeldes. Y ya la revolución estaba en vísperas. Seguimos. Si no explicamos esta fotografía, corremos el riesgo de que digamos que este es un charro de carnaval. Pues no, es el primo hermano de Emiliano Zapata, es Amador Salazar. Familias completas se apuntaban en la revolución, primos, tíos, hermanos, abuelitos, etcétera, etcétera. Entonces, él no anda vestido de carnavalero, anda vestido de revolucionario. Por eso los que me antecedieron, alguien dijo que un modelo a seguir en el carnaval fueron los revolucionarios zapatistas que regresaron, y no están equivocados. Bueno, ahorita les explico, pero vamos a ver la siguiente. Este es al revés del anterior. Si no explicamos esta fotografía, corremos el riesgo de decir, este es un revolucionario. Y no, porque este es don Rosario Torres de ahí de Santa Marta, vestido de carnavalero. Ajá. Tiene un paraguas, bueno, está apoyado sobre un paraguas. Vean ustedes, esta foto es de 1923, por eso yo aseguro que el Carnaval de Santa Marta empezó un poquito antes de la Revolución Mexicana. Cuando se vino la Revolución Mexicana, por lógico, ¿saben qué? El gobierno decía, métanse a sus casas porque nosotros no nos hacemos responsables de que vengan los revolucionarios y los ataquen. Y bueno, pintaban a los zapatistas como lo peor, ¿no? Malos periódicos. Entonces, esta foto es de 1923, cuando se calman las cosas, que ya va a ser 1920, otra vez se reinicia el carnaval, pero ya el traje de charro en el carnaval ya está presente, Yo manejo así tres porqués o tres cosas por qué se visten de charros. La primera, dijimos que porque había que hacerle burla al emperador Maximiliano. Eso ni qué. Pero viene la otra, se visten de charros porque el carnaval, fíjense bien, lo que en la primera oleada, en la época colonial, se combatió el carnaval, después de la revolución, los gobiernos emanados de la revolución, como va a ser Álvaro Obregón, que fue el primero, que gobernó 1920 al 24, él, dentro de las cosas que él impulsó, ahí les van, impulsó el reparto de tierras. Ajá. Hasta aquí en México lo conocemos como el Lenin mexicano. Ajá. Bueno, porque repartió las tierras. También impulsó el nacionalismo. Después de la revolución teníamos que ser, pero mexicanos, bien mexicanos, de hueso colorado. Y qué mejor que impulsar el nacionalismo. Ajá. Y dentro del nacionalismo, pues está el traje de charro, hacer grandes murales, poner a los campesinos hasta arriba, los revolucionarios, había que sacarlos como los héroes, la música. Ajá. Bueno, y entonces Álvaro Obregón impulsa el carnaval. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la gente, después de la revolución, los rebeldes, los matones, los asaltos, los encuentros, los fusilamientos, habría que darle a la gente, al populus, un relax, cálmate, Ajá, como en el 68, ¿no?
en el 68, que después de la Juventud Rebelde hay que darles música que se relaje. ¿Qué música vino? Pues la balada. Tranquilo, tranquilo, sé romántico, pero no te rebeles. Ajá. Entonces, después de la revolución igual pasó. ¿Saben qué? Hay que darle al pueblo algo para que se desestrese. Ajá. Bueno, y entonces les da el carnaval. La que sigue, por favor. Álvaro Obregón en esa época impulsan como un concurso que se llama La India Bonita. Ajá. Y ese concurso, bueno, ahí están las premiadas, las finalistas, y bueno, iban calificando las grandes trenzas, todo esto que era reminiscencia de lo indígena. Habría que resaltarlo también. Seguimos. Plutarco Elías Calles, si alcanzan a ver, y si no yo se los leo. Dice Ernestina Calles, hija del presidente Plutarco Elías Calles. Ella fue inclusive reina del carnaval. Ajá. Pues Plutarco Elías Calles había visto que lo que hizo Álvaro Obregón era bueno y él va a seguir. Entonces hasta su misma hija la andaba promocionando, ¿no? Dice, sí le vamos a entrar al carnaval, pero que mi hija sea la reina. Bueno, ¿dónde habré visto eso? Seguimos. Estas ya no son hijas de Plutarco Elías Calles. Estas son las muchachas de Santa Marta, un poquito después de la revolución. Ya estamos en los años 30. Ajá, ya cuando las cosas también ya se calmaron bastante. Ajá. Y vean ustedes el atuendo o vestuario, son chinas poblanas, claro, muy a lo de Santa Marta, pero ya son chinas poblanas. Ajá. Acuérdense que el vestido de china poblana, es con lentejuela, es de satín, lleva el vestido, los colores de la bandera, y sobre todo lleva su águila nacional abierta todavía porque era de la época porfiriana. Ajá. Y estas, pues por mucho, ¿verdad? Pero ahí la llevan. Seguimos con la otra. Estos charros con su pareja china poblana ya son de los principios de los 30. Ajá. Vean ustedes cómo igual la gente dentro de su economía trata de completar el traje. Muchos lo completan, muchos llevan parte. Digamos, más bien parece un vaquero. Ajá, un vaquero con su gran mascada, su sombrero de barbiquejo y sus botas de charro. Aquí la muchacha le falta la mejor parte de lo que sería el traje de china poblana, pero ahí la llevan. No encontró sombrero de charra, pues aunque sea ponte de ala chica. Y el otro muchacho lleva su sombrero, pero no encontró así como el conjunto. Bueno, pues aunque sea una camisa de las que te pones diario, ¿no? Ajá, pero eso sí, lleva su pistolita ya, a lo mejor 25, 38. Antes no se usaban grandes calibres, porque pues también es tan caro, ¿no? Y bueno, así también la otra muchacha lleva parte del atuendo, la blusa no es a lo mejor la de la china poblana, pero le hacen la lucha. Y aquí va mi amigo, ya lo llevan bien servido, miren, con sus tragos de pulque. Seguimos. Ya estamos al final de los 30 y el traje de charro se deja por un lado porque pues en Santa Marta hay tres formas de vestirse en el carnaval. Están las chichinas, que son los de disfraces. Están las comparsas, que son los que bailan con compañera, de ahí la palabra comparsa, compañera. Ajá. Y están las cuadrillas, que las cuadrillas son las más viejas, las cuadrillas. Aquí en Santa Marta
hay que estarse muy bien atentos, porque la palabra cuadrilla, si nosotros vemos en el diccionario, ¿qué quiere decir cuadrilla? De cuatro, cuadrilla. Pero en Santa Marta, cuadrilla quiere decir, como lo concebimos ahora cuando viene a hacer una obra, que viene una cuadrilla, viene la gente en bola y todos entonces en la cuadrilla todos bailan revueltos, hombres y mujeres, y cada quien por su lado. Bailamos juntitos, pero no nos agarramos, y todos bailamos revueltos. Y en las comparsas, ahí sí ya todos van formaditos bailando, uno aquí, el otro aquí, no te adelantes porque aquí voy yo. Son más disciplinados. Pero para mi gusto, no sé ustedes, pero yo para mi gusto, son como los que emulan más a los franceses, porque son puros, ¿cómo les llaman? Pasos dobles. Son más educaditos, más modositos. Y las cuadrillas pues son más atrabancados, ahí van bailando rápido. Bueno, aquí ven ustedes las chichinas. Son 4 hombres. Nada más que estas están disfrazadas de mujeres. Aquí pues ya se ve que es, ahora sí que bien que es hombre. Pero aquí si no tiene uno cuidado, lo ve uno como... ¿Está borracho uno? Sí, seguimos. Ya estamos en 1935 y por el otro lado, los trajes de charro cada vez van ganando más terreno. Pues en aquel tiempo usar por acá un traje de charro así, pues habría que pensarlo, ¿no? Pues hoy en día hay trajes de charro de más de 100,000 pesos que hasta se los roban entre ellos porque son caros. Entonces en aquel tiempo ya los trajes de charro ya van ganando terreno en el adorno, ya son cada vez más cuidadosos para la que sigue. Esa es la parte de enfrente del mismo traje y vean ustedes todo el adorno que ya tiene. Entre más adornado vaya el traje, más caro es. Y ya pues, tú le pones, si quieres de canutillo, de hilillo de oro, etcétera, pues de acuerdo a cuánto te quieras gastar, ¿no? Bien, seguimos. Ya. Bien, pues así fue como en este breve estudio que estoy haciendo del carnaval, me he informado de dónde vino el carnaval, de Chimalhuacán, pero no del municipio de Chimalhuacán, sino de uno de los pueblos, que es San Agustín, Atlapulco. Ahí llegó el carnaval, porque de ahí vivían la maestra Isabel Carbonell Martínez y la otra señora. Entonces entre los dos se disputan que quién lo trajo. Lo que pasa es que los cronistas tenemos diferentes formas de ver las cosas, de investigar. A veces le damos más importancia a la tradición oral y decimos, si lo dice la gente es porque es verdad. Muchos dicen, no, es que la palabra no vale mucho, tú vete a los documentos. Pero decía un historiador francés, dice, con tinta cualquier tonto escribe cualquier cosa. Entonces también en los documentos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado qué es lo que está uno consultando, no irse nada más porque lo dijo el documento y es cierto. No, hay que ver. O sea, ni una cosa ni la otra hay que darle así como la preferencia. Hay que tratar de verlo con los ojos sin apasionarse, ¿no? También. Porque luego dicen, no, es que mi abuelito era de aquí y él me dijo así, y así es. No, yo creo que hay que ver más opciones. Y bueno, en esta tarde, en este día, es lo que yo les quería comentar, compañeros, y una invitación a que se siga estudiando el carnaval. Gracias. Maestro Calixto. Soy su servidor Héctor Plaza Pérez. Les doy las gracias por estar aquí presentes, amigos también que nos están haciendo favor de apoyarnos aquí en este evento.
El turno era del profesor Francisco Méndez Ibarra. Tiene un compromiso y tal vez nos haga favor de acompañarnos un poquito más tarde, y ya más tarde le damos la oportunidad de que haga su presentación. Igual, Sergio, también ibas a hacer la presentación. Al rato Sí, hay. tú nos dices para que hagas Ahora sí la que el organizador presentación. nos vaya dando ¿Sí? el paso. Sí, gracias. Lo importante es que ya estás aquí. Muchas gracias. Sí, gracias, no, ustedes. Bueno, pase para allá. ¿Les puedes mostrar o ahorita mientras ahí pase para que conozcan Héctor, permíteme un organismos? tantito. Este cuaderno finalmente lo queremos conservar con la asistencia de ustedes. Va a ser parte de nuestro archivo histórico, de la presencia de los trabajos que se van realizando con estos cronistas que tienen gran conocimiento y capacidad, y aparte esa humildad, esa sencillez para compartir y hacernos saber de lo que saben. Si se gustan anotar, por favor, en este. Sí, por favor, ya creo que de este lado ya se anotaron, pero igual, quien no se haya anotado, ayúdenos, por favor. Y unas palabras. Sí, si quieren igual compartir algún comentario, pues adelante. Ahora sí, Héctor. Pásaselos para que los vayan viendo. Bueno, ¿Les paso dice los dos o el más ligero? uno y así para que los vayan viendo, ¿no? Ese es el más ligero, este No es le el jalen más al gatillo porque vienen grande. No cargados. le jalen al gatillo. Uno es patero, para patos, y el otro es zapatero, para zapatistas. No tiene carga. Porque les voy a explicar cómo está esto. El armamento que llegaron a ocupar en ese entonces los zapatistas era armamento proporcionado sobre todo por Estados Unidos, o sea, era comprado en Estados Unidos. Entonces era la carabina Winchester 30-30, esa era la que llegó a apoyar a los revolucionarios. La gente que estuvo dentro del ejército federal, el armamento era armamento fabricado, ¿sí?, con una patente fabricada aquí en México, eran rifles Mauser. En este caso es el rifle que le proporcionaron a mi bisabuelo, porque mi bisabuelo fue parte de las columnas de protección de la hacienda de Jico, y posteriormente lo mandaron a cuidar las vías de aquí del ferrocarril de Río Frío, aquí en los límites de lo que era el rancho de San Sebastián con el pueblo de Santa María Aztahuacán. Ahora, hay varios datos que tenemos, ¿no?, respecto a la revolución. Muchos son anécdotas, hechos que van pasando de generación en generación, que nos van platicando, pero no tenemos algo que nos respalde así como una parte histórica neta que ocurrió. Entonces, documentada, o sea, la documentación es un poquito difícil. Por una parte vamos a encontrar aquí al doctor Joel Chirino, que escribió el libro de Aztahuacán, el lugar donde ya no volarán las garzas, y tenemos también el del doctor Guillermo Cedillo, ¿sí?, que pues, en un concurso escribió anécdotas de aquí del pueblo de San Sebastián durante la Revolución Mexicana. Entonces, uno nos habla de unos aspectos, de una forma de ver la historia aquí en la región, y otro nos habla de otros aspectos donde su abuelo es parte importante en el movimiento revolucionario cuando se integra a las tropas zapatistas. Mi tema es el ferrocarril de Río Frío. En lo poco que está documentado y que puedo compartirles, pues vamos a iniciar hablando de este señor. ¿Quién es este señor? Este señor es Íñigo Noriega Lazo, quien llega a mediados del siglo XIX aquí a México, gracias al apoyo de su tío, que también se llamaba del mismo nombre, Íñigo Noriega. Él llega pues, prácticamente siendo un puberto, con una mano adelante y una atrás, y llega a trabajar a la tienda de su tío. Posteriormente es contratado por un tabernero allá por los rumbos de Jamaica, en donde estaba la garita de la viga. Ahí llegaba pues toda la mercancía a través del canal de la viga. Llegaba la mercancía tanto de Tierra Caliente, de la zona de Puebla, como del sur de la Ciudad de México, del Distrito Federal y del Estado de México. Estamos hablando de Xochimilco, de Tlalpan. Llegaban legumbres, frutas, flores, que todavía actualmente pues las vamos a conseguir ya
a Jamaica, o ya en Jamaiquita, ¿no? Aquí donde está la central de abastos. A ver, la siguiente imagen. Ya aquí ya lo tenemos un poquito más grande. Quiero hacer nota de esto. ¿Qué es lo que pasa con Íñigo Noriega? Se casa con la esposa con la hija del tabernero, con Guadalupe, con doña Guadalupe, y forman una familia. Él queda a cargo de la taberna, y en la taberna pues su negocio era vender pues, aguardiente, vender bebidas espirituosas pues, a los remeros, que después de largas jornadas atravesando pues, la ciudad, media ciudad, llegaban cansados, 12, 18 horas. Imagínense, desde Chaco tenemos una documentación que habla de los bandidos de Río Frío, en el libro de Manuel Paino, y nos dice que tomaron la lancha o la trajinera de la embarcación desde ahí, desde La Viga, y salieron hacia Chaco. Lo tomaron a las 11 de la noche y llegaron a las 7 de la mañana. Por cierto, habla que ahí por Santa María Tomatlán había un remolino. Entonces, a la hora que iban pasando, había barcazas que se llegaban a voltear. Una se había volteado, pero pues ellos continuaron y llegaron a las 7 de la mañana. Bueno, este señor Íñigo Noriega tuvo un problema, porque en ese entonces les prohibieron seguir expendiendo sus bebidas después de las 11 de la noche. Entonces ya los serenos tenían la obligación de ir a avisar y cerrar, y si no, llegaban los soldados y les clausuraban y arrasaban con todo. Ese señor, para evitar ese problema, dijeron, es que tienen que estar cerradas las puertas de la cantina. Lo que hizo fue, quiten las puertas, quitaron las puertas, ¿y qué pasa? Pues, ¿qué puertas voy a cerrar, no? Ya no tengo puertas, ¿no? Y esta información llegó a oídos de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz lo recibe y está hablando con él, y entre plática y plática, pues le cayó bien el joven niño Noriega, y de ahí surge una relación que duraría pues, muchos años. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, por aquí tenemos esto, que luego posteriormente vino a ser lo que era la zona de ahí de Jamaica. Eran unos caserones que estaban a un lado de la garita, y pues ahí la gente se apostaba para poder vender sus productos, porque si pasaban la garita tenían que pagar impuestos. Entonces una forma de evadir los impuestos era ponerse allá en las afueras, y esa zona de Jamaica no hay una cierta relación de por qué el nombre de Jamaica. Algunos comentan que porque esa hacienda era propiedad de un señor que era originario de Jamaica, de la isla de Jamaica. Era un inglés que era pues, nacido en Jamaica, y se vino para acá y compró el rancho, y el rancho se le empezó a conocer popularmente como Rancho de Jamaica, y de ahí el nombre. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí vamos a ver una parte de lo que son las vías del ferrocarril. Es parte del ferrocarril de cintura, y que entroncaba hacia San Lázaro. Si se dan cuenta, están aquí los indios verdes. Los indios verdes originalmente estaban en Paseo de la Reforma. A la gente pudiente de la época no le gustó, entonces los fueron a armar allá por la zona de la Viga. En ese entonces era el Paseo de la Viga. Había 3 paseos: el Paseo de la Emperatriz, que luego fue Paseo de Bollado, el Paseo de la Reforma, el Paseo de Bucareli y el Paseo de la Viga, a un lado del Canal de la Viga. Y luego ya estaba ya rellenado y pusieron las vías. Había vías de tren y había vías de tranvía. ¿Cuál era una diferencia? Es de que había de vía angosta, que medía poco menos de 1 metro, 912 milímetros para ser exactos, ¿no? Era lo que medía el ancho de la vía, y podía jalar 3 vagones con facilidad. Y cuando no era utilizado con el motor o de forma eléctrica, la tracción podía ser de tipo animal, o sea, de sangre, así se le conocía, tracción de sangre. Pasamos a la siguiente imagen. Quiero hacer mención, esta imagen, que es la que nos hiciste el favor de compartir. Esta imagen nos muestra un ferrocarril. Ese ferrocarril
fue también construido por ese señor Íñigo Noriega cuando logra, junto con su hermano Remigio, la autorización para explotar el lago de Chalco. Entonces, en 1895 obtienen el permiso, para 1896 empiezan el dragado de la laguna de Chalco para aventar el agua hacia el lago de Texcoco. Ya el lago de Chalco y la zona de Mexicalcingo, que era por donde se estaba desaguando, ya era un poquito más alta. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual desaguan la zona, la cuenca de aquí de la cuenca del Valle de México? Hay que tener en cuenta que nosotros estamos en un vaso. Si hubiera prevalecido sin desaguar, iba a llegar un momento que todo lo que escurría de los cerros, todos los desperdicios que producía la ciudad, iba a llegar un momento que iban a tapar todo. Todo el sedimento iba a llegar un momento que lo iba a tapar. Por eso, a principios del siglo XVII, durante el gobierno de la Nueva España, se da la opción de poder desalojar las aguas a través del túnel ahí por Huehuetoca, por Nostongo. Bueno, vamos otra vez aquí a este punto. Crean la compañía agrícola de Jico, S.A. El titular es Remigio Noriega y hermano. El dueño, prácticamente el que tenía la mayor parte de las acciones, era Remigio, pero posteriormente Remigio obtiene una concesión para hacerse de la hacienda del Marqués, ahí en las cercanías de Querétaro, ahí adelante de San Juan del Río, y prefiere mudarse para allá y le cede las acciones a Íñigo. Entonces Íñigo, ya como dueño, decide también construir un ferrocarril. Para esto, antes de que se me pase, ya él había tenido oportunidad de comprar barcos de vapor. Los barcos de vapor transitaban y transportaban todas sus mercancías por el Canal de la Viga, pero eran barcos ya de vapor, ya podían transportarse más rápido. Uno de ellos se llamaba Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces la relación que tenía con el general pues ya era muy estrecha. Ya vio la forma de poder hacerse de los ferrocarriles y construye esta vía del ferrocarril San Rafael Atlisco, que como estaban comentando, ¿no?, salía de ahí de la zona de Jesús María, y por donde está San Antonio Abad, de ahí atravesaba a un costado del río de la Piedad, pasaba cerca de Jamaica, a un rancho que él tenía ahí en Coyuya, y de Coyuya se desviaba hacia el sur, hacia el suroriente, hasta llegar a la siguiente parada, que estaba en La Purísima. ¿Dónde estaba esa estación de La Purísima? Que era lo que estaban también comentando hace rato. Pues prácticamente ahí donde tenemos el Metro Constitución, ahí estaba esa parada. La siguiente parada era en Santa Cruz, que es más o menos aquí por donde se ve la imagen, y la otra era en la colonia que conocemos como La Estación, ya del lado de Tláhuac. Esa era la estación Zapotitlán. La siguiente era Tláhuac, en el centro de Tláhuac. De ahí atravesaba las Ciénegas y llegaba a la hacienda de Jico, Chalco. Bueno, es importante que toque este punto por lo siguiente. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos, hice una aproximación, no sé si se alcanza a distinguir. Tenemos diferentes vías. Una es la del interoceánico, que es la que está más resaltada. Esta del interoceánico le podía dar la vuelta por Texcoco hacia Pisaco, y la otra que venía de este lado, que llegaba a Cuautla y pasaba hacia abajo por Izúcar de Matamoros para llegar hacia Puebla. Este señor Íñigo Noriega consigue la concesión del ferrocarril de San Rafael y Atlisco, que iba a comunicar la zona de aquí de Chalco y de Jico con el rancho que tenían de Miraflores, la compañía, y en una zona que se llama Zabaleta, el rancho Zabaleta, sacar un ramal hacia la fábrica de papel de San Rafael. Entonces ahí tenemos el primer nombre, San Rafael. El otro es de que se iba a ir por acá hacia arriba, llegando a Cuautla, y llegó hasta Papasco, y del lado contrario, que mejor que está atrás de la imagen, venía de Atlisco, Metepec, y llegó a un poblado que se llama Santa Catarina. Exactamente quedó a 38 millas, según los datos que tengo ahí investigados. Bueno,
De acá, este señor era propietario de la hacienda de Jico. A ver, vamos a la siguiente imagen. Este ya remodelado, ahí donde está el casco de la hacienda de Jico, que se conoce como el Cerro del Marqués. Acuérdense que tenemos dos cerros del Marqués, uno es el de Jico y el otro es el Peñón del Marqués, ambos otorgados en una concesión por el rey a favor de Hernán Cortés. Se hace Íñigo Noriega, compra esta hacienda a Mariano Riva Palacio y ahí construye pues, el lugar de residencia. Vamos a la siguiente imagen a ver si se puede ver. Vamos a la otra. No, adelante, ande. Bueno, aquí tenemos a este señor es Íñigo Noriega. Aquí está acompañando Porfirio Díaz. Ahí nos esperamos un ratito. Quiero que vean esta imagen porque la relación era muy estrecha. Porfirio Díaz llegó a pasar días de descanso en la hacienda de Jico. Y muchos consideran que en realidad el verdadero dueño en realidad era Porfirio Díaz. Todos creen que el dueño era Íñigo Noriega, pero en realidad sí, tal vez era un prestanombres de don Porfirio. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo Íñigo Noriega se la pasaba en la hacienda de Soquiapa, lo que luego se consideró se construyó el hospital de los leprosos allá delante de Iztapaluca. A ver, vamos a la siguiente imagen. Aquí vemos unos tranvías y unos trenes. ¿Por qué? Voy a hablar algo también al respecto. Resulta que ya Íñigo Noriega ya tenía la concesión del ferrocarril San Rafael y Atlisco, pero había algo que a él le importaba, era tener la comunicación con su hacienda ahí en Soquiapan. Entonces logra comprar una concesión que estaba a mediados del siglo XIX. Y a ver, en la siguiente imagen, esta es la firma de Íñigo Noriega. Ese es el documento donde adquiere los derechos para construir y ampliar la línea de México a Chalco. No se había construido, estaba la concesión, pero no se había construido la línea de México a Chalco, y en esa línea de México a Chalco obtiene el permiso de poder conectar Chalco con Soquiapa. Pero esa parte de Chalco a Soquiapa, la gente popularmente ya la conocía como Ferrocarril de Río Frío. Entonces el Ferrocarril de Río Frío lo une. Vamos a la siguiente imagen. Perdón, Héctor, tiene febrero 3 de febrero, ¿de qué año? ¿Sí tienes el dato? Mira. ¿De qué? Tiene febrero 3, ¿de qué año tienes el dato? Ese es de 1907, el permiso. Okay. Nada más que como la tuve que recordar, es para que vieran que estaba aquí en el documento, y aquí es donde se ve la ampliación de la firma de Íñigo Noriega. Luego te paso la foto, tengo la foto del documento. Está en el archivo general de la Nación. La siguiente imagen. Y aquí vemos así más o menos cómo fue. Ese es el trazo de lo que vendría siendo hacer el ferrocarril. Esta parte de aquí es lo que llegó a ser la fábrica de Pascual Ruiz, allí en Clavijero. Era conocido como el tren de Jesús María. ¿Por qué? Porque si nos vamos del otro lado de Fray Servando, la calle se llama Jesús María. Pasando Fray Servando, la calle es Clavijero. Entonces de aquí era en donde tenían originalmente la parada, y de ahí salía por esta calle de Clavijero y entroncaba con José Tecuella, y de José Tecuella llegaba a lo que es Jamaica, atravesando a un costado de la garita de Jamaica, y de ahí continuando hacia Coyuya. En Coyuya es en donde hacían el transbordo con todas las mercancías que tenían del ferrocarril de San Rafael de Atlisco, porque para eso Íñigo Noriega también era dueño de una fábrica textil que está, no sé si la han visto, es una fábrica grande del lado poniente de la calzada San Antonio Abad, de ladrillo rojo, grande, y esa era una fábrica textil, donde producían telas, diferentes tipos de telas. Lo que es ahora Galas de México era una de impresiones. Era de ahí, a ver, vamos al siguiente a ver si hay una aproximación, o aquí no la tenemos, a ver, regresar. Bueno, esta vía pasaba por lo que es la avenida Ferrocarril de Río Frío, que conocemos que pasa por el Rodeo. Estaba el rancho del Arenal y estaba el rancho del Rodeo, y de ahí
Pasando Añil, se convierte en Río Frío, llega, entronca con Tezontle, y de Tezontle pasa el periférico del lado derecho de donde está la marina y en diagonal, por donde está el Home Depot, ¿sí? Hasta llegar a la parte de atrás de los frentes. Aquí en los frentes seguía la línea y entroncaba. A ver, avanza la siguiente imagen. Vamos a avanzar más, vamos a avanzar un poquito más. Ahí. Esta es la vía del ferrocarril. Lo que pasa es de que esta es la vía del ferrocarril. Así es como venía el ferrocarril. Este es el Interoceánico. Bueno, venía aquí la línea del ferrocarril. Acá, es esta. Y aquí, si se dan cuenta, ese es el canal del embarcadero de Santa María Estahuacán, lo que es ahorita el eje 5. Venía la vía del ferrocarril. Eso quedaría atrás de lo que es radioeducación, donde está la torre de radioeducación. Y de aquí, esto a un costado, hacia el sur, sería circunvalación, la calle que tenemos aquí al fondo. Las vías del ferrocarril no corrían por circunvalación, corrían 20 metros para acá, 15 metros para acá. Esa parte perteneció al ejido de Santa María Estahuacán. Vamos a regresar a donde está el mapa, aquí. De aquí continuaba y la siguiente parada estaba prácticamente por donde está el arco de Niño Suero, o sea, ahí es el arco de Santa Marta Catitra. La siguiente parada era Los Reyes, la siguiente Ayotla, y de Ayotla es donde se desviaba a un costado del canal de la compañía y llegaba exactamente a Cacharco. El canal de la compañía viene así, en línea, así en diagonal. Y de aquí es donde salía la bifurcación para Soquiapa. Posteriormente se hizo un ramal de acá de Ayotla hacia Soquiapa. Ese es ahorita lo de la línea. Vamos a la siguiente imagen. El ferrocarril de San Rafael y Atlisco. Yo tenía unas imágenes, pero lamentablemente no sé por qué se me perdieron, en donde estaban los convoys y los trenes de lujo, porque eran trenes de lujo los que tenía para su servicio Íñigo Noriega. Era en ese entonces considerado el hombre más rico de México. Y posteriormente esos trenes pasaron a ser propiedad del ferrocarril de San Rafael y Atlisco. Vamos a la siguiente imagen. Aquí ya tenemos, esto es alrededor de 1915, que hubo un problema ya con la intervención zapatista aquí en la zona. Aquí en la zona quien estuvo participando muy activamente fue el general Emilio Chavarría, el general José Flores, ¿sí? el teniente Manuel Cañas, ¿sí? Y hubo varios más, hubo también José Cedillo, también fue parte, y descarrilan el ferrocarril, descarrilan el ferrocarril interoceánico en Ayotla, pero como estaba a un lado también el ferrocarril de Río Frío, pues también aprovechando y lo descarrilaron. Vamos a la siguiente imagen. Esto, vemos aquí, bueno, pues es la familia de Íñigo Noriega ahí en la hacienda de Jico, en la siguiente imagen. Aquí vemos un pelotón de fusilamiento. Esta imagen está dentro del archivo de Gustavo Casasola Zapata, en el libro de la historia gráfica de la Revolución Mexicana. Viene el fusilamiento de Íñigo Noriega, porque para eso ya cuando entran las tropas del ejército constitucionalista, encuentran que había falsificación de los cupones y de los billetes constitucionalistas, entonces lo mandan fusilar. Para esto, esta persona es la que está señalando como Íñigo Noriega. Dicen aquí en el pie de foto que tuvo que sufrir varias descargas, porque para esto los que lo estaban fusilando se estaban peleando la boina y la chamarrita, ¿no? O sea, no querían lastimarla, ¿no? Y tuvieron que darle un montón de balazos por todos lados, pero menos en la chamarra ni en la boina. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Posteriormente a esto, entró en declive. El ferrocarril de Río Frío funcionó de 1908 para 1916 con corridas normales. Ya posteriormente fue un recorrido intermitente. Y pasamos a la siguiente, en donde llega un momento en donde se pierde prácticamente pues, el impulso de esta persona, de este empresario, y tienen que empezar a vender. Otros documentos dicen
que falleció en 1920, otros me comentaron que tienen el acta de defunción de 1922, o sea, tenemos 3 fechas diferentes y ninguna coincide. Nada más, la única gráfico que tenemos es la fotografía de Gustavo Casasola, en donde es fusilado, ahí en la escuela de tiro, ahí por los terrenos de Balbuena. Vamos a ver, bueno, esta imagen quiero que la vean porque esta la tomó mi tío. Aquí todavía podemos ver ese cerro, que es el que comentábamos hace rato. Ese es el Tetecón, ese es el que desapareció, ¿sí? Aquí tenemos el Tecuausi y de este lado, así, es el Caltépetl. Ese cerro es el que se comieron, que ya no existe más ahí en la Sierra de Santa Catarina. Ahorita creo que es un parque ecológico. Vamos a la siguiente imagen. Es de 1972 la imagen. Bueno, regresar. Ahí estamos, ahí. Bueno, estábamos hablando de ahí de qué pasó con la terminal de ahí de Jamaica. Bueno, la terminal de Jamaica, posteriormente, estaban los puestos callejeros ahí a un costado de la terminal de ahí de Jamaica, del ferrocarril de Río Frío, y pasó esto. Vamos a la siguiente imagen. Construyeron ahí lo que fue el mercado de Jamaica, que posteriormente en 1985 colapsa. Vamos a la siguiente imagen. Este es el antiguo mercado de Jamaica. Allí, en donde está el mercado de Jamaica, era una de las estaciones del ferrocarril de Río Frío. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos el ferrocarril de San Rafael Atlisco, atravesando lo que son las lagunas de Jico. Así como eran esos vapores, ¿sí? Estas locomotoras, así exactamente pues eran las locomotoras que llegaron a atravesar aquí el ferrocarril de Río Frío. Vamos a la siguiente imagen. Íñigo Noriega todavía llegó a acompañar a don Porfirio a su exilio, antes de que abordara el buque Ipiranga, el buque alemán Ipiranga, rumbo a su destierro, y todo empezó a decaer. Empezaron a vender las máquinas, el vapor México y el vapor Río Frío pasaron a ser propiedad de ferrocarril de San Rafael y Atlisco, el cual ya habían vendido. Se lo habían vendido a una persona, primero una persona mexicana, del cual no está bien documentado el apellido, y luego se lo vendieron a otra persona inglesa, la cual no pagaron impuestos, y al no pagar impuestos, pues llegó un momento en que les embargaron las vías todo el tren. El gobierno quiso restablecer el servicio, pero hay una parte en donde en el libro del doctor Joel Chirino nos menciona que las tropas zapatistas habían levantado las vías y que las vías no las encontraban, entonces estaban buscando las vías donde habían quedado, nunca las encontraron. A final de cuentas, las vías las habían ocultado en los pozos y algunas las habían enterrado a un costado del terraplén del ferrocarril. Actualmente todavía hay algunas casas que soportan los techos con las vías del ferrocarril. Se optó por levantar todo. Para 1922 el pueblo de Santa María, los ejidatarios solicitan el levantamiento ya del terraplén, que ya no se siga construyendo, porque ya les habían dotado del ejido, y el límite entre el ejido de Santa Marta Catitla con el ejido de Santa María Tahuacán era precisamente el terraplén del ferrocarril. Acabando el terraplén hacia el norte, todo eso era propiedad de ellos. Ya cuando se hace la colonización, el límite, los de Santa Marta y San Sebastián toman la parte norte del terraplén, pero lo que es el lomerío del terraplén, ¿sí?, era propiedad de Santa María. Por eso Santa María lotificó toda esta parte, ¿sí?, y hay casas sobre lo que era el terraplén. La única zona que tenemos de aquí de San Sebastián que perteneció a lo que fue el ferrocarril de Río Frío es la calle de Chabacano. Se llama Chabacano precisamente por la calzada de Chabacano. Cuando dinamitan el Tecolós era una peña, una prolongación del Iztahuatzin, de la zona del Iztahuatzin. Nunca fue una cañada. Está escrito por varios que dicen que era una cañada. No existía esa cañada, era un lomerío. Dinamitan y emparejan para que por ahí pasaran las vías del ferrocarril, y posteriormente los compañeros de Santa María, los ejidatarios, decidieron ahí
empezar a rascar hasta hacer la mina, lo que ahorita se conoce como el hoyo del tecolote. Pero en realidad nunca hubo tecolotes que estaban en las orillas ahí viviendo, ¿sí? Los tecolotes son animales solitarios y yo creo pues, que todos debemos de imaginar que un tecolote para poder cazar necesita una mejor panorámica, una mejor vista. Entonces, era el nido del tecolote. Entonces, tecolote significa tecolote o búho, pero es un solo búho, no son muchos como en el libro que llegaron a escribir, en donde dicen es que eran muchos tecolotes que estaban ahí en la cañada. No era cañada, era una mina que salió después de 1928. Bueno, para 1928 es cuando ya autorizan ya el levantamiento total de las vías y ya se hace el reparto ejidal. Ya nunca jamás volvió a construirse el ferrocarril de Río Frío. Cuando iban a hacer ya las avenidas ya tampoco se pudieron construir en lo que era el terraplén porque ya estaban invadidas. El último puente que existía del ferrocarril de Río Frío estaba en lo que es el depósito de los frentes. Todavía cuando llegaba uno a pasar en el Ruta 100 o en el camión, alcanzaba uno a ver dentro, ahí de atrás del depósito vehicular, ahí estaba un puentecito de piedra. Ese puente de piedra fue el último que quedó de aquí, de vestigios de lo que fue el ferrocarril de Río Frío en esta zona, y así es como llega a desaparecer ese medio de comunicación que llegó a ser usado incluso por los habitantes de aquí de San Sebastián, de Santa Marta, y en el libro de Guillermo Cedillo mencionan que hasta lo llegaron a ocupar como tranvía de mulitas, porque ya no existía el tren. El tren, al final de cuentas, pasaron a ser propiedad del ferrocarril San Rafael Atlisco, los cinco locomotoras. De las 5, 2 pasaron primero a San Rafael Atlisco. Una estuvo funcionando, otra quedó en la hacienda de Soquiapa y otra alguien se la creció, se la llevó para el ferrocarril del canal de Desagüe. Allá estaba. Lo último que se tiene es de que se estaba peleando para recuperar esa locomotora. Nunca se pudo. Y de mi parte es todo. Si tienen alguna duda, y con confianza estoy. Derechos José Luis Rivas y Cronistas del Pueblo del Oriente. Guión, producción y edición Ingeniero Luis Gerardo Barrientos Durán.